Hola, un saludo para todos y bendiciones. Aquí estamos en Uruguay con Facundo Smut. Smooth. Él es un chico argentino que nos está visitando. Recientemente acaba de hacer un recorrido fascinante con Rolando Paucar desde Cusco hasta Mendoza, el camino de Japacñán, uno de los peregrinos, junto con Juancito, que también estuvo por acá. Y bueno, lo tenemos acá de invitado porque es muy interesante todos los temas que hemos, tras telones, hemos estado hablando sobre el camino iniciático, sobre la nutrición iniciática también o la nutrición cuántica. Hemos estado hablando de todos temas que queremos compartir con el público. Además, él va a estar un tiempito acá en Uruguay, una semana más o algo así, Veremos. veremos, para aquellas personas que se interesen en esta sabiduría de este joven Facundo. Bueno, Facundo, bienvenido, bienvenido a mi casa, gracias por esta experiencia que hemos vivido en estos 3 días, este Mm. día también de estar acá, el día de mi cumpleaños que fue ayer. Y bueno, te dejo la palabra para que tú mismo le expliques a las personas qué estás haciendo acá, cómo fue tu recorrido y todo lo que tú quieras decir. Bueno, gracias por la invitación, ¿no? Por estar acá, por este espacio. Y bueno, el camino de Hapak Nyam es una profecía de hace más de 600 años. Se venía hablando de que el camino de Hapak Nyam debería ser recorrido nuevamente, ¿no? Entonces ese camino hace más de 500 años que no es recorrido. Y bueno, el entramado universal conspiró para que seamos tres los que decidimos hacer ese camino y recorrerlo. Y bueno, el camino de Hapak Nyam, la traducción es el camino de la vida. Todos estamos aquí desde el momento en que nacemos en el camino de Hapak Nyam. La decisión que debemos tomar es si lo vamos a hacer conscientes o inconscientes. Entonces de eso se trata la iniciación. La iniciación se trata de iniciar la propia existencia. A mí decidí y me tocó hacerlo el peregrinaje de forma física, ¿no? Y bueno, el camino mismo fue un gran maestro. Y también los hermanos con los que compartimos, tanto el maestro Rolando como Juan, fuimos conociéndonos en el camino, fuimos espejándonos, conociéndonos a través del otro. Y bueno, viviendo experiencias en las cuales uno va comprendiendo el poder que tiene la mente sobre la materia, las casualidades, cómo aparece aquello que se nombra, y empezar a experimentar la magia más fuerte desde una cotidianeidad, ¿no? El hecho de caminar. Yo antes no comprendía qué era el peregrinaje y cuando lo viví comprendí eso de el peregrinar y el caminar de 30 a 40 kilómetros por día todos los días. Es como uno va decodificando los códigos binarios de lo que está oculto dentro de su subconsciente. Entonces el camino hace que uno empiece a alargar todo y lo pueda ver y lo pueda nombrar. Entonces una de las enseñanzas más valiosas que me llevo de este camino es el aprender a vaciarse, que a veces cuando conocemos el paradigma de la magia, todo lo que está relacionado con la magia, nos entusiasmamos y queremos ya lograr objetivos. Y muchas veces nos chocamos una y otra vez con las mismas paredes. No entendemos el porqué. Y claro, porque primero nos tenemos que vaciar de todos los programas y todas las limitaciones y las creencias limitantes que tenemos. Porque mientras no nos vaciamos de eso, el universo no nos puede llenar con sus bendiciones y con todo lo que surge de eso, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes enseñanzas, aprender a vaciarse primero. Bien. Siempre buscamos la salida más fácil y lo que yo aprendí en el camino es que el camino más difícil es el camino más fácil y el camino más fácil resulta ser el camino más difícil. Entonces a veces queremos practicar y manifestar magia desde el yo, Sí, desde el otro en mí, la comodidad. desde la comodidad, desde la zona de De la zona de confort y confort. desde el evitar las propias sombras. Y precisamente se trata de lo contrario, de aprender a nombrar nuestras sombras, que son dolorosas, integrarlas, y cuando empezamos a integrar nuestras sombras, aquello que tenemos oculto desde nuestra más tierna infancia, y también empezamos a reconocer nuestras capacidades ocultas, es ahí cuando la batería, cuando se une el positivo y el negativo, nuestra sombra y nuestra luz, ahí se genera la magia. Excelente. Te tengo dos preguntas. Sí. Una, cuando hablas de que el peregrinaje fue físico, quiere decir que también hay un peregrinaje que
que no es físico, ¿cómo sería? ¿Cómo sería ese peregrinaje físico que tú dijiste? Bueno, me tocó hacerlo en lo físico, ¿y cómo sería un peregrinaje no físico? O sea, las personas también pueden hacer un peregrinaje donde no tengan que ir y caminar tantos kilómetros y subir altas montañas y todas esas cosas. Claro, las formas son infinitas. No importa, está Las bien. formas son infinitas. Digo, las formas son infinitas y aparece todo el cúmulo de Aparece estrellas todas ahí las en nuestra estrellas en la pantalla. pantalla, sí, por eso Bien, se quedó. claro. Y las formas son infinitas. Cada uno tiene que preguntarse realmente cómo hacer ese camino. Uh-huh. Hay personas, todos estamos caminando el camino de Hapagnian y nuestra mente, o sea, nuestra oscuridad, ¿no? Es un gran maestro. Uh-huh. Entonces llega un momento donde nuestra mente nos lleva a situaciones insoportables, donde realmente queremos una transformación. Uh-huh. Entonces, como a veces buscamos el camino fácil, queremos saber cuál es la forma más fácil de acceder o lo más rápido. Uh-huh. Y es que al contrario, hay que elegir lo más lento y lo más difícil, porque resulta ser el camino más fácil. Entonces, uno cuando hace un camino, bueno, también es comprender eso de que no todos tenemos la misma forma. Hay mucha Claro. gente que ha peregrinado su Hapagnian desde su lugar. Uh-huh. Lo que sí es muy valioso, que tenemos que considerar, es que todo eso que estamos buscando, ¿no? Que buscamos hacia afuera, jamás lo vamos a encontrar y siempre nos vamos a estar atados a situaciones repetitivas. Uh-huh. Porque mientras no nos desocultemos aquello que tenemos en nuestro interior, siempre se va a manifestar en el exterior, siempre. Uh-huh. Por eso a veces nos preguntamos por qué me pasa siempre lo mismo. Claro, no lo estamos resolviendo y eso está grabado en la memoria de nuestra agua. Entonces tenemos que realmente preguntarnos si el camino que estamos caminando nos desafía, ¿no? Y a veces tenemos que ir a esos lugares donde no queremos ir. Por ejemplo, reconocer a nuestra familia como la gran escuela en donde nosotros decidimos estar para aprender. Y mientras no nos armonicemos con nuestra familia, jamás vamos a poder armonizarnos con el mundo. Sí. Porque es la primera escuela. Lo mismo que une separa y lo mismo que separa une. Exactamente. Y lo hemos experimentado acá porque tanto Nicolás, Rolando, como Facundo, como Juan estuvieron haciendo sanaciones que tienen que ver con nuestra agua, con nuestros ancestros, con nuestra familia, con darle la posición a cada uno que le corresponde y asumir también todas estas cosas que estás hablando, de integrar nuestras sombras y las sombras, de asumir nuestra responsabilidad dentro de nuestra sangre, de nuestros ancestros, de todo lo que está allí, ¿verdad? Y bueno, por ahí te tengo la otra pregunta, porque hemos estado acá también intercambiando saberes y conocimientos y yo tuve la dicha de hacerles la carta astral evolutiva a ellos y bueno, y coincide mucho, ¿no?, con lo que tú estás diciendo de cuando nos quedamos en la zona de confort y tener un propósito de vida y tú ir irrenunciablemente hacia eso, ¿no? Y eso me llama muchísimo la atención porque este año yo estoy en todo lo que es ayudando a que las personas entiendan cuál es su propósito de vida a través de los nodos lunares de la astrología. Y llegan ustedes y verifico, ¿no? Verifico que es coherente lo que ustedes están haciendo y lo que venían haciendo, vamos a decir, ancestralmente en su sangre, según lo podemos ver en un mapa como lo que es el mapa astral o el cosmograma astral. Por ejemplo, Facundo, esto es un cuento aquí y medio íntimo, no es tan íntimo. Facundo tiene mucha experiencia en su sangre de lo que tiene que ver con la alimentación, con la salud, con el detalle, con el cuidado, pero eso sería como su zona de confort, que sería su nodo sur en Virgo. Pero él va hacia Piscis, que es un signo que revela todo lo que es la experiencia estática con la fundición con el todo, con el uno, con ese propósito de encontrarnos todos en la fuente nuevamente, y es lo que él viene a experimentar. Entonces, ¿cómo has vivido tú durante este camino, este peregrinaje, eso y cómo lo vas a llevar ahora? Porque lo hemos conversado, por eso te lo pregunto, todo este tema de la nutrición, del cuidado del cuerpo y de todo eso, a integrarlo con lo que es ahora tu propósito, que es un propósito espiritual, un propósito de unión, de compasión, de fraternidad. A ver. Y bien, bueno, antes de realizar este camino me he dedicado
a compartir talleres sobre empoderamiento corporal, sobre autogestión de la salud, sobre comprender realmente todo el trasfondo y las partes más sutiles que tienen que ver con la alimentación. Pero bueno, como a nuestra mente le gustan los cuadrantes, ¿no? Le gustan, va generando nuevas cárceles, ¿no? Y en cuanto a la alimentación, hoy en día, bueno, está muy de moda, ¿no? Todo este tema de la alimentación, de la nutrición espiritual y todo. Pero eso también genera, bueno, que quedemos encerrados en cuadrantes del saber y empezamos ya, caemos de vuelta en la dualidad. Sí. Esto es bueno, esto es malo, esto me hace bien, esto me hace mal. Y a mí el camino me llevó a tener que integrarme, ¿no? Y de repente en el camino consumir aquello que viene. Entonces yo reconocí que todo lo que iba a pasar en el camino iba a ser sagrado y iba a ser parte de mi sanación. Entonces con aquellos alimentos que antes me enfermaban, debí integrarlos de vuelta y encima lograr que fomente mi propia salud con esos alimentos que antes me enfermaban. ¿Cómo lo integrarás? Explícales a las personas cómo integras esos alimentos que antes te enfermaban. Más o menos un ejemplo. Precisamente. Por ejemplo, hay muchas alergias al trigo, ¿no? El trigo es un alimento muy fomentado por la industria y tiene, muchas personas no lo saben, pero el trigo o la harina blanca tiene 7 principios activos de benzodiazepinas, como para dar un ejemplo, una reseña muy chiquitita, que son sedantes, son como clonazepam, diazepam, ¿no? Todas las benzodiazepinas. Y a veces no comprendemos que son drogas que están constantemente en nuestra alimentación de todos los días y tienen un efecto sutil que nos va sedando los órganos internos, nos va sedando la conciencia y no lo comprendemos. Yo hacía muchos años que no consumía eso, a mí me generaba alergias. Me generaba alergia y me generaba adormecimiento. En el viaje lo que más se presentaba era eso. Entonces, gracias a las enseñanzas del maestro Rolando, bueno, comprender eso de la construcción mental, ¿no? Que si bien es real que químicamente tiene esos componentes, también es real que nuestra mente tiene el poder de transformarlo eso. Vamos a suponer que esto es un pan. Sí. ¿Cómo transformaría? Yo te digo, vienes del camino 7 días sin comer, subiste la montaña con una piedra encima, todo lo demás, y llegas a una casita donde amablemente y dulcemente te dan un pan para comer. Sí. ¿Cómo haces? Y bueno, esto es lo primero que antes de saber cualquier cosa sobre nutrición, tenemos que asumir que todo lo que llega a nuestra mesa es absolutamente sagrado. No hay nada malo ni nada bueno. Todo alimento es sagrado. A partir de que asumamos y decretemos que el alimento que estamos consumiendo es sagrado, recién ahí podemos empezar a elegir qué de todo eso debemos consumir y experimentar la diferencia que tiene un alimento con otro alimento. No hay malos o buenos, simplemente hay alimentos más íntegros y alimentos que no son tan íntegros, alimentos con menos procesos y con más procesos. Entonces, para cualquier alimento que uno, bueno, no le haga bien, ¿no? O rechace o sienta algún rechazo, porque uno puede dejar de consumirlo. Pero si sigue sintiendo rechazo por ese alimento para con otras personas, significa que no está sanado. Claro. Se trata de la integración. Entonces, al pan, te reconozco, me reconozco, te declaro como mi maestro, me declaro como tu discípulo, me declaro tu maestro y te declaro mi discípulo. Enséñame, te integro y me integro. Entonces uno ya abre la puerta mediante el poder de la palabra para comprender qué es la sanación que tiene que ejercer ese alimento. Entonces, desde ahora en más, cuando empezamos a tener un diálogo y declaramos la existencia y reconocemos la existencia de ese pan, por ejemplo, ya en el momento que surja y que aparezca, uno puede utilizar esa información. Sí. Por ejemplo, ya pasa a ser una medicina. Entonces, en el momento yo, al saber que tiene 7 principios activos de benzodiazepinas que generan calmantes, en vez de que eso me afecte negativamente, yo declaro y dirijo que esas benzodiazepinas me sirvan para tal cosa. Bien. Para calmar esta ansiedad o para mostrarme. Ya a través de ese efecto me lo puede mostrar. Entonces, esa es la importancia de integrar, de comprender precisamente a niveles químicos, sí, a nivel energético y a nivel psíquico cómo funciona. Muy bien. Entonces ya ir integrando los 3 registros en los cuales nos movemos.
que a veces solamente tenemos el registro físico, a nivel químico, a nivel de enzimas, vitaminas, minerales, oligoelementos, ácidos grasos esenciales, etcétera, pero no comprendemos su parte emocional, ¿no? Por ejemplo, si vamos al caso de los alimentos de los cultivos modernos, ¿no? Los cultivos modernos hoy crecen en tierras donde las tierras no tienen bacterias, no tienen bichitos, las raíces no van a la profundidad, sino que están solamente en la superficie. Los alimentos no están conectados con los ciclos solares y lunares, sino que son ciclos donde se utilizan agroquímicos. Entonces, al consumir eso, ese alimento que no está conectado con el cosmos, nosotros nos vamos desconectando del cosmos. Entonces nos vamos desconectando de los ciclos cósmicos. Y ahí empezamos a vivir en incoherencia con nuestro entorno. Entonces nosotros, más allá del alimento que tengamos, le vamos poniendo esa coherencia. Y vamos declarando, sea que el alimento que sea, le vamos declarando la integridad. Se va transformando allí todo lo que se va transmutando. Se va transmutando a través del poder de la palabra. Exacto. Que eso uno lo experimenta en el cuerpo. No, esto no es algo mental, sino que uno lo va experimentando. Obviamente, si a eso le sumamos tener un pan integral orgánico, claro, se potencia el efecto. Claro. Porque ya hay coherencia desde lo material y desde lo sutil. Muy bien. Vamos a hacer una pausa y luego vamos a hacer otro video hablando sobre todo este tema tan interesante de la nutrición iniciática, le podemos llamar. Claro. Y de cómo podemos integrar todo esto en nuestra vida de forma práctica y coherente también. ¿Bien?